A diferencia de la semana pasada, esta semana pude ver muchos más trabajos. Me fui dando la tarea de verlos de a poquito a medida que iban apareciendo, y creo que quedaron sin ver alrededor de 10 o 15. O sea que pude ver y contestar, aunque sea unas líneas, alrededor de 50 trabajos. Me da gusto ver que una de las cosas sobre las que platicamos el otro día se registró, que es el asunto de la importancia de la consigna. Es decir, la consigna como un límite para la creación a partir de ese límite. Hasta este ejercicio, por ahí veíamos buenas producciones, pero que poco o nada tenían que ver con la consigna de escritura planteada. En este caso, yo diría que el 90% o más respondió a esa consigna, y bueno, ya después lo otro es con diferentes grados de calidad de imágenes, pero eso ya son opiniones, eso es subjetivo. Algunas me fascinaron, otras me gustaron, otras no me gustaron tanto, pero no le presté tanto la atención a esto, sino a si tomaban la consigna y la respetaban, y si además reconocían, cosa que también advierto que la mayoría lo pudo hacer, reconocían una característica de ritmo en el poema original sobre la cual también había que trabajar. Es decir, que la escritura de ustedes reconociera ese ritmo, lo pudiera escuchar, y a partir de esa escucha generar el producto propio. Bueno, estuvo muy bueno eso. Yo diría que, como siempre, podríamos hacer algunos agrupamientos de trabajos, pero como la mayoría cumplió las dos cuestiones fundamentales, que es aplicación de la consigna y todo el ritmo, yo diría que ahí entró la inmensa mayoría. Después hubo casos muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que se dio en más de 10 compañeros y compañeras fue que apostaran a la duplicación del ejercicio, es decir, ya encarrerados, como se dice en México, armaron una primera estrofa y les gustó, y armaron una segunda estrofa alrededor de los mismos personajes y de las mismas circunstancias, continuando con la consigna y con el ritmo. No fue excepcional eso, sino que fueron varios. ¿Qué más? ¿Qué más pude ver por ahí? Bueno, hubo algunos ejercicios que me asombraron también, porque hicieron asociaciones con otras simbologías. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente el nombre, ahora no lo puedo ver acá, pero una de las miembros del grupo habló de la relación del águila y la serpiente, como símbolos diferenciados dentro de la bandera nacional, y jugó con eso. O sea, el papel del águila y el papel de la serpiente. Y entonces se alejó de una palabra que muchos repitieron, que fue esta cuestión de divertidos, que está como presente en el primer texto, porque en lo que planteaba ese texto no había nada de divertido, más bien era algo bastante dramático, ¿no? Bueno, hubo un poquito de todo, pero otra cosa que quiero recalcar es que el número de gente que trabajó en la resolución del ejercicio fue alto. Estamos hablando de casi 70 personas, o sea, bien, bien.
O sea, es promisorio, es alentador. De alguna manera muestra que, bueno, que están conectados, que están interesados, etcétera, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí mi comentario sobre el trabajo presentado. Quiero abrir esta sesión con dos lecturas en voz alta, cortas, pero diferentes, para plantear esta cuestión de la relación entre la palabra escrita que nos viene de un texto a través de la oralización de la escritura, o sea, la lectura en voz alta, y cómo puede funcionar esto de maneras diferenciadas según cómo yo me imagine el lugar que puede ocupar ese texto en la producción posterior de ustedes. Entonces, el primero que quiero leerles es un texto bastante poco conocido en México, que se llama El hombre sin oreja. El hombre sin oreja es de un escritor francés que se llama Jean-Claude Morevat y dice así: vivía en un puerto de Noruega un anciano a quien le faltaba una oreja. ¿Cómo la perdiste?, le preguntaban en la cantina donde cada noche se embriagaba. Y él, de buen humor, respondía: ¡ojo! Hace tanto tiempo. Era yo un niño, tenía apenas 9 años. Escuchen, un circo ambulante pasó por nuestro pueblo. La entrada no era muy cara, pero éramos muy pobres y mis padres no tenían dinero para pagarme la entrada. Entonces, la noche de la función, me metí por un escondite. No supe cómo me escabullí bajo la lona del capitel. Luego me senté en las gradas. El circo estaba repleto. La música era ensordecedora. El olor de los animales penetrante. Estaba como mareado. Había caballos rodeando la pista, acróbatas, perritos disfrazados. Yo estaba con la boca abierta. Qué emoción para mí, que nunca había visto algo parecido. En fin, el director del circo anunció el número del hombre látigo. Ya olvidé el nombre del artista. Pasito, Pancho, no recuerdo bien, algo así. Caminó con aire de vaquero. Iba acompañado de su ayudanta, que lucía un traje de baño. ¡Aplausos, aplausos! Y comenzó el acto. Primero, su asistente se puso en la boca un cigarro de papel. ¡Tac! Con cada golpe el cigarro perdía un pedazo hasta que se quedó como una colilla minúscula. Entonces ella levantó sus labios maquillados de rojo, como dando un beso, y luego se inclinó ligeramente. La cabeza hacia atrás, supongo, que para evitar que el látigo le pegara en la punta de la nariz. Se escuchó un tamborileo y ¡clac! La colilla voló. Enseguida pidió un voluntario. Fue justo cuando vi frente a mí, del otro lado de la pista, a un compañero de la escuela. Me hacía variadas señas. Yo levanté el brazo para responderle, pero todos creyeron que me ofrecía para el acto. Me pusieron un cigarro de papel en las orejas. Un cigarro en cada una. ¡Clac! ¡Clac! Como para volverme sordo. La gente aplaudía. También se reían. Yo estaba muy sorprendido. Y luego de repente escuché, ¡oh! Se hizo un silencio en las gradas.
La asistente se desvaneció y algunas espectadoras también. Sentí algo tibio deslizarse por el cuello. Pasé la mano, era sangre. Fue entonces cuando comprendí. Miré al piso y vi mi oreja sobre el aserrín. Olvidé qué pasó después. Recuerdo que unos extraños me llevaban cargando. Recuerdo borrosamente a la gente que me tomaba de las manos y sobre todo recuerdo a mi madre que lloraba y a mi padre elevando los brazos al cielo. ¡Ay, mi niño, mi niño! Es así como perdí la oreja. Y no vuelvan a preguntarme nunca más. Al día siguiente contó la historia. ¿Mi oreja? ¡Oh! Yo tenía 27 años. Me había casado. Mi esposa era muy cariñosa. Sí, sí, muy cariñosa. Yo la encontraba más que gentil. Curiosamente, ante todo el mundo, parecíamos muy unidos y yo creía que era sincera. Después llegó ella, la otra, con las pecas rosadas de su nariz. Supe inmediatamente que estaba arruinado. En el primer segundo me paralizó. Sí, 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 esa chica me paralizó. Le juré que estaba hecha a mi medida, desde su dedo pequeño del pie hasta sus cabellos rubios. Ella era muy joven. ¿Por qué se entregó a mí de esa manera? ¿Por qué a mí y no a otro? La verdad que no lo sé. Yo no era guapo, pero me volvió loco como una cabra. Intentaba evitarla, pero era imposible. Me buscaba, te amo, me decía. Te esperaré el tiempo que sea necesario. No tendré otro más que tú. Y ese tipo de cosas. Ella lloraba. Yo también lloraba. Porque la verdad estaba enamorado. Me volvió loco. Así pues que terminé por escribirle una larga carta a mi pobre esposa. Como nunca logré decirle la verdad, le escribí. Le juro que mis lágrimas mojaron la carta. Era sincero. Realmente estaba destrozado. Le explicaba que me iba con otra chica, que estaba desolado, que la vida no había sido justa, y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Ustedes saben bien las tonterías que se pueden decir en estos casos. Una tarde me llené de valor y le entregué la carta. Estaba en la cocina. Me senté en una silla frente a ella, cabizbajo, y esperé. Leyó en silencio. Solo al inicio hubo calma. Luego me observó sin ninguna expresión, como si me viera por primera vez. Pensé por un instante que no ocurriría nada, que ella me diría, bueno, si te querés ir, pues vete. Y que yo simplemente me iría. La abrazaría por última vez y nos separaríamos como buenos amigos, o casi. Pero no ocurrió exactamente eso. En efecto, ella dobló la carta y la colocó sobre la mesa. ¿Y saben qué hizo? Se abalanzó sobre mí. Mi silla cayó y los dos rodamos por el suelo. Intenté defenderme sin conseguirlo. Luchaba contra una verdadera fiera, una pantera rabiosa. En la pelea ella cerró su mandíbula en mi oreja y no me soltó. ¿Entienden ahora? Mi esposa fue quien me arrancó la oreja con sus propios dientes. Y ahora, déjenme en paz con esa historia. No la contaré nunca más. Al día siguiente levantó los brazos al cielo. Me hartan con la historia de la oreja. Ya se los he contado 100 veces. Fue una noche que estaba exhausto. Me dormí sobre un sartén y me la quemé. ¿Satisfechos? Al día siguiente no se le había quemado, sino lo contrario. Se le había congelado. Había cumplido 20 años, era soldado. Mi unidad partió en campaña aquel famoso invierno en el que la temperatura descendió muchísimos grados bajo cero. ¿Se acuerdan, no? Los pájaros caían del cielo congelados. Cuando hacíamos pipí caía como hielo.
No, no creo que se acuerden ustedes, porque ustedes son muy jóvenes. No importa. Una noche nos designaron a mí y a un compañero para ubicar la posición del enemigo. Cada uno se puso un abrigo de esos de camuflaje, todo blanco, y así nos fuimos temerosos en la nieve para cumplir nuestra misión bien que mal. No obstante, al regreso todo se arruinó. Fuimos atrapados por una tormenta, nos perdimos, regresamos sobre nuestros propios pasos, caminamos en círculo, luego terminamos tumbados sobre la nieve, pegados uno con el otro. El viento silbaba de tal forma que apenas si se podía escuchar cualquier cosa. De vez en vez nos gritábamos, ¡está bien! Y el otro respondía, ¡sí! ¡Estoy bien! Siempre seguros de sobrevivir. A la mañana siguiente se escuchó una voz. ¡Oh, los soldados! ¿Están muertos? No estábamos muertos, pero sí estábamos enterrados bajo la nieve. Uno de los soldados había caminado por casualidad encima de nosotros. Nos cargó sobre su espalda y nos llevó al campo. El capitán se levantó y nos felicitó, y luego quiso imitar a Napoleón, quien tomó la oreja de uno de sus soldados veteranos durante la retirada de Rusia. Sin duda había visto esas imágenes, así que tomó la mía entre el pulgar y el índice y la sacudió un poquito. Solo que la oreja estaba congelada. Entonces hizo ¡ting! Como cuando se quiebra un témpano encima de un tejado. ¡Ting! La oreja permanecía entre los dedos del capitán. Tendrían que verlo, estaba con la boca semiabierta. Y así que esta es la verdadera, la verdadera. Un día después dijo que la había perdido luego de una estúpida apuesta en el puerto de Java, o bien la había vendido a un multimillonario a quien le faltaba una oreja. Un oso se la había arrancado en el norte de Canadá. En un barco de pesca, mientras deliraba por la fiebre del escorbuto, una rata se la había roído. Fue mutilado por piratas sanguinarios, arrancado por un marido celoso, cocinada en caldo por una mujer demente. Durante 6 años, el anciano contó cada noche una historia diferente y pensaba que cada noche le creían. Hasta que una noche, en la cantina, su silla permaneció vacía. El dueño del lugar se preocupó y después de cerrar se encaminó a la casa del anciano, ubicada a unas cuantas cuadras. Lo encontró moribundo en su cama, solo. El cuarto era muy pobre, estaba desordenado. El cantinero permaneció con su mejor amigo sin pensar en otra cosa que en hacer más dulces sus últimas horas. Pero a mitad de la noche, viendo que la vida se le escapaba, se le ocurrió una idea obsesiva. Se contuvo un poco. ¿Cómo voy a molestar a este buen hombre en su lecho de muerte? Finalmente la tentación fue más fuerte. Se inclinó muy cerca del rostro del viejo y le susurró: si quieres, puedes decirme, mientras aún tienes fuerzas, ¿cómo perdiste la oreja? Esta vez dime la verdad. Te juro que guardaré el secreto. El anciano, con la mano, le hizo un ademán para que se aproximara y con voz apagada balbuceó: esa oreja jamás la perdí, porque jamás la tuve. Nací así, sin... Una leve sonrisa se dibujó en los pálidos labios y dejó ir su alma. Gracias, dijo el cantinero. Gracias, hermano. Días más tarde, mientras ordenaba los escasos asuntos del anciano, el cantinero fue atrapado por una fotografía muy vieja. Una fotografía en blanco y negro con las orillas maltratadas. En ella se distinguía un equipaje sobre la cubierta de un barco. Un tanto retirado de los otros, un joven marinero estaba situado sobre un tonel, como fijando el objetivo. El cantinero encontró en ese joven un aire de malicia, un aire que le era familiar. Tomó una lupa y se acercó a la fotografía.
se detuvo primero en los ojos, reconoció esa mirada. Sin duda era el anciano en su juventud. Un detalle inmovilizó al cantinero. El muchacho de la fotografía tenía las dos orejas, una a la derecha y otra a la izquierda, y las dos muy bien puestas. Sintió que la lupa se le resbaló de las manos, la colocó sobre las rodillas, la regresó al rostro, a la barba, a la nariz, a los ojos, principalmente a la derecha, luego a la izquierda. Se excedió tanto con la lupa que la lupa le brincó de las manos, mientras desde el más allá el ojo regresó para hacerle un guiño. Esta es El hombre sin oreja. Quería compartirla con ustedes por dos razones. Primero, por una posibilidad que siempre hay cuando estamos trabajando en un grupo, de leer una historia, compartir una historia que creamos que puede interesar, llamar la atención, gustar, como quieran llamarles, sin pedir nada a cambio, simplemente leerla, ¿no? Es decir, ninguna actividad posterior a esa lectura. Lectura gratuita es un concepto que está planteado en un libro que se llama como una novela, donde un profesor francés habla exactamente de esto, de la importancia de compartir lecturas sin que ellas impliquen necesariamente una tarea posterior. Entonces, yo les comparto esta lectura y no me propongo hacer algo con ustedes o que ustedes respondan a alguna actividad después de la lectura. Simplemente la comparto. Y si en lugar de estar de esta manera estuviéramos presencialmente, probablemente sería más fácil verle los rostros a todos y abrir el tiempo de conversación que cada uno considere necesario. Así veo algunas caritas, algunas más cercanas, otras un poquito más pensativas, pero la idea es, yo, alguna de las lecturas que elijo para compartir con un grupo son lecturas gratuitas. Significa que yo lo hago y ese hacer no responde a un objetivo posterior, a un objetivo explícito. Ojo, ¿qué quiere decir un objetivo explícito? Esta cosa de decir, bueno, escucharon la historia, ahora ustedes imaginen una nueva situación que el anciano no planteó, que pudiera abrir un capítulo más a las miles de historias o a las diversas historias sobre la pérdida de la oreja. Eso sería una actividad posible, ¿no? Otra podría ser, bueno, qué sensaciones se quedaron con el cuento, tuvieron del cuento, esperaban ese cierre o no lo esperaban. Es decir, no importa qué actividad, pero una cosa es pedir una actividad posterior y otra cosa es no pedirla. La lectura gratuita no pide una actividad posterior. Pero, y ahí viene la parte que me parece que es importante, el hecho de no pedir una actividad posterior a la lectura no implica para nada que cuando yo la elegí y la compartí, no esté pensando en cosas que puede desatar esa lectura. Cosas que imagino que pueden ocurrir en cada uno de los escuchas a partir de las lecturas que voy a compartir. Y eso puede no tener ninguna indagación, puede salir después, puede salir de casualidad. Pero, por ejemplo, hay algo que es bastante obvio. Esta es una historia que comienza con una propuesta y se va abriendo la anécdota a circunstancias diferentes. Entonces, ¿cuál es el centro del asunto? La pérdida de la oreja.
¿Cuáles son los desarrollos, las circunstancias en las que se perdió esa oreja? Y eso, que es muy explícito en este relato, puede ser motivo de escrituras diversas motivadas por una lectura que propone un conflicto y múltiples y diferentes respuestas a ese conflicto. Entonces, yo cuando lo leo, lo hago para disfrutar, para compartir, para trabajar la lectura en voz alta, pero también para mostrar que el mismo conflicto puede ser resuelto de muchas maneras. Ahora, eso no significa que yo, al proponerme la lectura como lectura gratuita, les plantee una actividad posterior. Sí, llego a explicarme, es que una cosa es no pedir una actividad posterior y otra cosa es que yo no esté pensando cuáles son las motivaciones que yo puedo tener para elegir determinado texto. Bueno, entonces, por eso en este caso elegí esta lectura, ¿no? O sea, la del hombre El hombre sin sin oreja. oreja. Ahora, hay otro posible punto de partida en donde yo comparto una lectura en voz alta y puedo a partir de ella plantear un espacio de conversación, de opinión, de reescritura, de consideración de determinado detalle de lo que leo, es decir, una actividad posterior. ¿Cuál? Bueno, depende mucho del texto que elija. Que esta es la circunstancia que voy a plantear ahora. Hay otro texto un poco más conocido en México, que es El oso que no lo era. ¿Alguna vez lo han visto? No. Bueno, El oso que no lo era es un texto de un escritor norteamericano. Esto está escrito hace muchos años, más de 50, que curiosamente nunca se dedicó a escribir relatos para niños, ni siquiera a escribir cuentos. Su actividad era la de guionista, o sea, guiones para películas. Y fue guionista toda la vida de un cómico norteamericano que ya tiene muchísimos años. Acá hay mucha gente joven que seguramente no lo ha visto nunca, pero la gente que tiene algunos añitos más, capaz que lo recuerda. Jerry Lewis. Jerry Lewis era un personaje muy particular, una especie de bobo, al que le pasaban todas las cosas por despistado, ¿no? Y eran todas cosas muy disparatadas, era una lógica del disparate. Bueno, Frank Tashlin, el autor de este cuento, era el guionista de Jerry Lewis. Frank Tashlin escribió este cuento, que se llama El oso que no lo era, y ahora sí, no va a ser una lectura gratuita como la anterior, sino que yo voy a leer algo, no tienen por qué recordar ningún detalle en particular, porque no voy a preguntar nada que tenga que ver con qué hizo tal personaje, qué hizo tal, nada que ver con eso. Sino que voy a proponer algo a partir de la emoción o a partir de las cosas que ustedes están sintiendo o las cosas que les movilizó el relato, para charlar después acerca de qué significa leer y escribir. ¿Significa reconocer información o movilizarse a través de la información que comparto? El cuento dice así: El oso que no lo era. Érase una vez, para ser más precisos un martes, un oso que estaba parado en el lindero de un gran bosque mirando hacia el cielo. Allá, muy alto, vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Se volvió y miró desde abajo los árboles del bosque. Todas sus hojas
se habían vuelto amarillas y cafés y caían de las ramas una a una. Sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur, cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar. Pronto la nieve cubriría el bosque y ya era hora de buscar una cueva en la cual hibernar. Y eso fue precisamente lo que hizo. Poco tiempo después, para ser más precisos, un miércoles, llegaron unos hombres, muchos hombres, que traían planos, mapas, instrumentos de medición. Trazaron, proyectaron, midieron de un lado a otro y a continuación llegaron más hombres, muchos hombres, con excavadoras, sierras y tractores. Excavaron, cerraron, apisonaron y embarrazaron todo, todo, de un lado a otro. Y trabajaron hasta construir una inmensa, gran, colosal fábrica justo encima de la cueva en la que dormía el oso. La fábrica funcionó durante todo el largo y frío invierno. Y entonces llegó la primavera. Allá muy hondo, debajo de uno de los edificios de la fábrica, el oso se despertó, parpadeó y bostezó. Aún medio dormido, se puso de pie y miró a su alrededor. Estaba todo muy oscuro, apenas si se podía ver. Pero a lo lejos vio una luz. ¡Ah!, dijo, allí debe estar la entrada de la cueva. Y volvió a bostezar. Subió las escaleras hasta la entrada y salió afuera, donde brillaba un sol primaveral. Tenía los ojos medio abiertos y seguía con mucho sueño. Pero poco tiempo después iba a estar con los ojos a medio abrir. De repente, ¡paf! Se le abrieron de par en par. Miró fijamente lo que tenía delante. ¿Dónde estaba el bosque? ¿Dónde estaba la hierba? ¿Dónde estaban los árboles? ¿Dónde estaban las flores? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? Todo le parecía raro. No sabía dónde estaba. Pero nosotros sí, ¿no? Sabemos que está justo en medio de una fábrica que está trabajando al máximo. Seguro que estoy soñando, dijo. Claro que sí, eso es. Estoy soñando. Y se pellizcó. Muy despacito, abrió los ojos otra vez, miró a su alrededor. Pero ahí seguían los inmensos edificios. No, no era un sueño, era todo de verdad. En ese mismo instante, salió un hombre por una puerta. ¡Tú! Ponte a trabajar. Le gritó. Soy el capataz, y como no me hagas caso, te voy a denunciar. Yo no trabajo aquí, dijo el oso. Yo soy un oso. El capataz soltó una carcajada. Esa sí que es una buena excusa para no trabajar. Decir que es un oso. Pero es que soy un oso, dijo el oso. El capataz dejó de reírse, muy enfadado. No intentes engañarme, le dijo. Tú no eres un oso. Tú eres un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Te voy a llevar al despacho del gerente. Se equivoca usted, dijo el oso. Yo soy un oso. El gerente también estaba muy enfadado. Usted no es un oso, usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Le voy a llevar ante el vicepresidente tercero. Cuánto siento que me diga eso, porque yo soy un oso. El vicepresidente tercero estaba aún más enojado.
se levantó de la silla y le dijo: usted no es un oso, usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Ahora mismo voy a llevarlo ante el vicepresidente segundo. El oso, apoyándose en la mesa, dijo: pero eso no es verdad. Yo soy un oso. Sencillamente soy un oso cualquiera, normal y corriente. El vicepresidente segundo estaba más que enfadado, estaba furioso. Apuntó con el dedo al oso y le dijo: usted no es un oso. ¿Quién? ¿Yo? Preguntó el oso. ¿Cómo puede usted hablarme así, si yo lo que soy es un oso? El vicepresidente primero gritaba enfurecido: usted no es un oso, usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de... Lo voy a llevar ante el presidente. El oso le suplicó: pero mire, todo es un terrible error. Que yo recuerde, he sido un oso toda la vida. Escúcheme, le dijo el oso al presidente, yo no trabajo aquí. Soy un oso y por favor le ruego que no me diga que lo que soy es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, porque ya me lo han dicho el vicepresidente primero y el segundo, el tercero, el gerente y el capataz. Te agradezco que me haga la advertencia, dijo el presidente, y no se lo diré. ¿Sabe por qué? Porque eso es precisamente lo que pienso que es usted. Soy un oso, dijo el oso. El presidente sonrió y dijo: no puede ser un oso. Los osos solo están en los zoológicos o en el circo, nunca están en una fábrica. Por lo tanto, ¿cómo puede ser un oso? Pero soy un oso, dijo el oso. El presidente entonces dijo: no solo es usted un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, sino que además es usted muy testarudo. Le voy a demostrar de una vez por todas que no es un oso. Pero soy un oso, dijo el oso. Y así se subieron todos al coche del presidente y salieron camino del zoológico. ¿Es un oso este?, preguntó el presidente a los osos del zoológico. Los osos del zoológico contestaron: no, no lo es. Porque si fuese un oso no estaría fuera de la jaula con usted, sino adentro con nosotros. Pero soy un oso, dijo el oso. Yo sé lo que es usted, dijo un osito del zoológico. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y todos los osos del zoológico se echaron a reír. Pero soy un oso, dijo el oso. Y todos se fueron del zoológico y se dirigieron al circo más cercano, que estaba a más de 600 millas. ¿Es un oso este?, preguntó el presidente a los osos del circo. ¿Qué va a ser un oso?, contestaron los osos del circo. Si fuese un oso, no estaría sentado en la tribuna con usted, sino que llevaría como nosotros un sombrerito con una cinta a rayas, un globo en la mano e iría montado en una bicicleta. Pero soy un oso, dijo el oso. Yo sé lo que es usted, dijo uno de los ositos del circo. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y todos los osos del circo se echaron a reír y por poco se caen de las bicicletas. Pero soy un oso, dijo el oso. Salieron del circo y regresaron a la fábrica. Así que se llevaron al oso y lo pusieron a trabajar en una máquina muy grande con un montón de hombres. Y el oso trabajó meses y meses en aquella gran máquina. Pero un día, mucho tiempo después, la fábrica cerró. Despidieron a los obreros se volvieron a sus casas, el oso lo seguía de lejos, estaba solo y no tenía dónde ir. Mientras iba caminando se le ocurrió mirar al cielo y allá muy alto vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur.
Miró desde abajo los árboles del bosque. Todas sus hojas se habían vuelto amarillas y cafés y caían una a una de las ramas. El oso sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur y cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar. La nieve cubriría el bosque. Era hora de meterse en una cueva para hibernar. Y fue andando hasta un árbol enorme, bajo cuyas raíces había una cueva oculta. Cuando estaba a punto de entrar, se detuvo y dijo: pero no puedo entrar. No puedo entrar a la cueva para hibernar. No soy un oso. Soy un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y así llegó el invierno y empezó a nevar. Y la nieve cubrió el bosque y también le cubrió a él. Estaba tiritando y se dijo: ojalá fuera un oso. Cuanto más tiempo seguía sentado, más frío tenía. Se le helaban los dedos de los pies y las orejas y le castañeteaban los dientes. De la nariz y la barbilla le colgaban carámbanos de hielo. Le habían dicho tantas veces que era un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, que se había convencido de que debía ser verdad. Y así se quedó sentado, porque no sabía lo que tenía que hacer un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, que se estaba muriendo de frío en la nieve. El pobre oso estaba muy triste, se sentía muy solo, no sabía qué hacer. Pero de repente se levantó y cruzó la espesa nieve camino de la cueva y entró. Y adentro estaba calentito y a gusto, y el viento helado y la nieve tan fríos no conseguían entrar, y sintió como todo su cuerpo iba entrando en calor. Se dejó caer sobre un lecho de ramas de pino y se durmió enseguida feliz. Soñó dulces sueños, como todos los osos cuando hibernan. Y aunque el capataz y el gerente y el vicepresidente tercero y el segundo y el primero y el presidente y los osos del zoológico y los osos del circo habían jurado que era un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, yo sospecho que él nunca se los creyó. ¿No les parece? Bueno, esa es la historia del oso que no lo era. Vamos a hacer un ejercicio de escritura automática. Cada uno, cada una, en un papelito, va a darse unos minutos, no más de 5 o 6 minutos, para escribir así, al galope, todo lo que en este momento estén sintiendo o pensando. Y luego vamos a hacer una ronda de lecturas para hablar justamente sobre la incidencia que pueda tener una lectura en la producción de escritura. Este, efectivamente, no es un ejercicio de lectura sin pedir nada a cambio, sino que les estoy pidiendo a cambio que ustedes escriban lo que sea, lo que les salga. No se preocupen, lo que salga va a estar bien, porque la búsqueda es justamente qué están pensando y sintiendo en este momento. Entonces, empezamos. No hay que terminar nada, es lo que surja, aunque sean unas cuantas líneas, no importa, y eso es lo que vamos a compartir y vamos a dialogar, a ver qué está pasando. Bueno, a ver, les voy a pedir que suspendamos ahí toda escritura y sí necesito algunas voluntarias o voluntarios que lean lo que han escrito, ¿no? Bueno, a ver, esta relación entre la lectura en voz alta y la escritura es una de las maneras en la que podemos encarar ejercicios de escritura creativa. ¿Qué está buscando esto? ¿Qué está buscando? O sea, ¿qué estamos buscando al decir a un grupo, en este caso ustedes, escriban lo que sea, porque no hay posibilidad de equivocarse? Lo que estamos buscando
es hacer evidente de ese concepto un poquito abstracto que parecía, pero ahora está como más cerrado, de esta cuestión del habitar la lectura. Es decir, a partir de la escritura, ustedes hacen evidente, hacen patente, que están habitando esa lectura. O sea, han hecho una escritura interior de esa lectura porque más allá de otros, porque han leído 4 o 5 zonas, hay un concepto común. O sea, ¿cuál es el concepto común? El principio de identidad, la importancia de reconocerse, la cuestión de la convicción acerca de qué es lo que quiero más allá de lo que mi entorno me marca. Es decir, eso es habitar la lectura y eso hace evidente que ustedes han leído el cuento. Aunque yo haya sido el que tomó la responsabilidad de leerlo en voz alta, la producción de ustedes nos muestra que ustedes han leído. Que ustedes han leído. Porque si no, no podrían haber escrito lo que escribieron, ¿no? Por eso a este tipo de ejercicios, a este tipo de producciones, le llamamos escritura libre de riesgo. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de equivocarse. No existe la posibilidad de equivocarse. La posibilidad de equivocarse ocurre cuando la solicitud que uno haga tiene que ver con un modelo de referencia. Es decir, yo propongo algo y lo que ustedes hagan tiene que responder a un modelo preestablecido, ¿no? Yo aquí, evidentemente, no puedo decir tal texto supera al otro o este es más claro que el otro, porque evidentemente son formas distintas de manifestar una sensación común. Entonces, este es un caminito, un camino posible de vuelta donde se dan la mano la lectura y la escritura y donde la lectura en voz alta, insisto, importantísimo la cuestión de la lectura en voz alta, funciona como disparador de la producción de escritura creativa. Ahora, evidentemente, para que eso ocurra, es muy importante, primero, la selección. Es decir, ¿cuál es el texto? ¿Qué es lo que estoy pensando y sintiendo respecto de lo que puede desatar ese texto en un grupo determinado? Entonces, primero la selección. Y después la oralización del texto, es decir, todo el condimento, todo el soporte que le da la voz a lo que ahí está ocurriendo. Estamos hablando de entonación, estamos hablando de silencios, estamos hablando de ritmo, estamos hablando de sugerir intenciones en los diálogos. Entonces, todo eso es un combo, todo eso yo ahora lo desgloso simplemente por una cuestión didáctica, pero en realidad lo mismo. Es decir, todo se hace simultáneamente. Yo no puedo pensar por un lado en la entonación, por el otro lado en el silencio, por el otro lado en el ritmo, por otro lado el reconocimiento de las intenciones. Es decir, todo ocurre en un modo de ir construyendo esta lectura a partir de un texto. Es decir, yo como lector estoy habitándolo, estoy traduciendo ese texto y ustedes, como escuchas y escritores, están habitándolo, están traduciendo eso a algunos conceptos que identifican relacionados con lo que hay abajo de ese texto. Es decir, más allá de la anécdota, más allá de los lugares en donde se plantean las escenas, los personajes, etc., hay algo que atraviesa todo el texto, que es el principio de la identidad, el principio de reconocer la importancia de lo que yo hago, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad y a partir de la lectura se pueden hacer muchísimos ejercicios.
Otra posibilidad, que también tiene que ver con la escritura creativa, está vinculada con un concepto que me parece que es muy, muy recurrente en aquellos materiales que de alguna manera históricamente han sido emblemáticos para alentar a la gente a escribir textos propios. Les hablaba yo en la sesión anterior de la gramática de la fantasía, de Gianni Rodari. Gianni Rodari, que a propósito de eso, este año va a haber muchos homenajes, pueden encontrar muchos materiales por ahí. Después les voy a pasar el contacto de una chica de México que actualmente vive en Tlaxcala, que es una estudiosa de Gianni Rodari, inclusive se ha ido a Italia y ha investigado sobre la obra de Rodari, para que se enteren de todo lo que se va a hacer, leer y escribir alrededor de su figura. Gianni Rodari plantea, yo les decía, algunos caminos que también son de escritura creativa, pero que tienen que ver más allá de las diferencias, más allá de las anécdotas sobre el ejercicio A, B o C, de plantear un concepto que me parece que es muy importante. Ese concepto, ese sí es importante que lo apunten porque vamos a pensar mucho después sobre eso, es el del extrañamiento del objeto. Así, fíjense, parece muy raro, ¿no? Parece un poco sofisticado esto de el extrañamiento del objeto. ¿A qué me refiero con el extrañamiento? ¿A qué se refería Rodari? Y después de Rodari se han escrito muchísimas obras que tienen están de alguna manera inspiradas en sus propuestas. Por ejemplo, el libro que yo les pasé, que escribí para la Secretaría de Educación de Yucatán, y al centro del aula, tiene muchas cuestiones rodarianas. Es decir, muchos principios para ejercitar la escritura que tienen que ver con esto que Rodari planteara hace ya más de 70 años. Rodari hizo todo esto en la posguerra de Italia, donde él decía justamente, está todo destruido, no tenemos nada, no podemos pensar en recursos materiales. Italia quedó en ruinas después de la guerra. Acuérdense que Italia se alió a los nazis. O sea, y bueno, fueron los grandes derrotados de la guerra, así que imagínense, no quedó nada. Y Rodari decía, hemos perdido todo, nos queda la palabra. Nos queda la palabra. Es decir, la palabra tiene que ser la herramienta para la reconstrucción de los vínculos, para la reconstrucción de la identidad, para la reconstrucción del sentido de la vida. Y si hablamos de niños o si hablamos de jóvenes, es decir, de nuevos usuarios del lenguaje, no podemos soslayar, no podemos dejar afuera el juego con la palabra. Entonces, hay un principio que él aplica en diferentes modalidades, con diferentes propuestas, vamos a resolver alguna en un momentito más, que tiene que ver con el extrañamiento del objeto. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Significa que si yo digo lápiz, por ejemplo, estoy pensando en un objeto que tiene una función determinada, ¿no? ¿Cuál es la función de ese objeto lápiz? Escribir. Escribir a partir del grafito, ¿no? Es decir, que la sustancia con la que está hecha, o sea, el lápiz es grafito y madera, ¿no? Si entonces yo pienso el lápiz desde ese lugar, no hay extrañamiento ninguno. Es el concepto de lápiz que todos tenemos. Pero si yo digo el lápiz como una lanza, ¿no? ¿En qué voy a pensar? En la función usual del lápiz, no. Voy a pensar en quién puede ser el sujeto que imagine un lápiz como una lanza. Entonces, a lo mejor me puedo ir a Lilliput. ¿Se acuerdan de Lilliput? Gulliver, los pequeñitos, los hombres pequeños, ¿no? Bueno, para nosotros,
un lápiz nunca puede ser una lanza, pero a lo mejor para un liliputense sí. Entonces, si yo digo lápiz como lanza, estoy haciendo un extrañamiento del objeto, o sea, estoy pensándolo desde una dimensión que no es la habitual del objeto. Entonces, alrededor del concepto de extrañamiento del objeto puedo pensar en objetos individuales o puedo pensar en historias como objeto. A ver, vamos a pensar en las dos alternativas y vamos a resolver alguna en los siguientes minutos. Imaginen, lo decíamos, un objeto al que se le antepone un prefijo arbitrario. A ver, prefijos. Di, ante, ¿no? Si yo digo cafetera, yo sé lo que es una cafetera, pero si digo precafetera, ¿qué es una precafetera? Ahí hay un objeto extraño al que yo tengo que darle una identidad. No existe, yo me tengo que imaginar la precafetera. Si yo digo el objeto sombrero, yo sé lo que es un sombrero, pero si yo digo bisombrero, estoy frente a un extrañamiento del objeto, ¿no? O sea, un objeto que no existe, al cual yo le doy una identidad, y entonces, ante ese objeto que no existe, tengo que crear todo. ¿Cómo es un bisombrero? ¿Quién usa los bisombreros? ¿Quién inventó los bisombreros? ¿Para qué sirven los bisombreros? O sea, todo está por ser imaginado a partir del objeto extrañado, o sea, sacado del lugar habitual, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que plantea en su gramática de la fantasía es el prefijo arbitrario. Es decir, yo hago una lista de nombres de cosas, hago una lista de prefijos y relaciono, así como relacionaba en el encuentro anterior, hablábamos de binomio fantástico, relaciono ciertos prefijos con ciertos objetos y voy construyendo objetos imaginarios, a los cuales después les voy agregando características, los describo, hablo de su uso, en qué circunstancias fueron inventados y para qué. O sea, yo puedo hacerlo sin límite eso. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es extrañar, o sea, sacar de su lugar habitual una historia conocida. A ver, les cuento dos historias emblemáticas que todos hemos escuchado 1000 veces en nuestra infancia. Caperucita y Cenicienta. ¿Cuál es la lógica de Caperucita? La obediencia. No la versión que yo les leí, ¿no? Sino la versión que finalmente quedó la habitual, ¿no? La niña obediente que le hace caso a su mamá y que va a ver, o sea, la obediencia. Pero imagínense una Caperucita rebelde, una Caperucita que no se identifica con el principio de obediencia, sino que se resiste a cumplir el mandato de su madre. Eso implica una historia nueva, una historia diferente. Hay un extrañamiento de la historia cambia radicalmente. Piensen en Cenicienta. ¿Cuál es el principio de Cenicienta? ¿No? El sometimiento de Cenicienta a sus hermanastras, el padecimiento de su vida frente a los actos innobles de las hermanastras. Pero imagínense que nosotros extrañamos eso y decimos, no, la historia que yo quiero contar es distinta porque Cenicienta, que era muy bella, y eso lo dice la historia, se dedicaba a bajarle los novios a las hermanastras, que eran bastante más feitas, ¿no? Y entonces las hermanastras sufrían terriblemente las maldades de Cenicienta. Entonces, si Cenicienta, en lugar de ser sometida al maltrato de las hermanas, resulta que es, ¿no?, la que somete a las hermanas al maltrato, yo estoy extrañando la historia, o sea, estoy modificando la lógica de la historia. Y si modifico el principio de identidad de la historia, lo que hago es
abrir la puerta para la construcción de una historia diferente. ¿Cuál? La que cada uno se imagine. ¿Eh? ¿Se va quedando claro lo que estoy diciendo? Entonces son dos maneras de encaminar ejercicios de escritura creativa que no se excluyen, son diferentes. Y esos dos, a su vez, son distintos que el que les acabo de proponer. La lectura de un cuento en donde a partir de lo que hay en el sustrato de ese cuento, yo imagino que está movilizando y pido un ejercicio de escritura libre de riesgo para hacer evidente que lo que importa en la lectura no es la anécdota de los personajes, sino la manera en que yo estoy habitando afectivamente esa historia que he conocido. ¿Sí? Bueno, lo bueno es que están grabando todo esto y a lo mejor voy muy rápido, pero lo bueno es que lo pueden volver a escuchar. Pero me parece que lo que estoy planteando son caminitos posibles a ejercicios diversos. Entonces, a ver, les propongo para empezar uno, que es un poquito más sencillo, el del prefijo arbitrario. Cada uno de ustedes, en una hojita, haga una lista de prefijos. Si no se les ocurre mucho, busquen, ¿no? Googleen listas de prefijos y de objetos. Y luego relacionen arbitrariamente alguno de esos objetos con alguno de esos prefijos, elijan uno solo, y escriban alrededor de ese elegido, de ese objeto cuyo prefijo arbitrario le genera una identidad desconocida. ¿Y qué hago yo con ese elegido? Primero lo describo. Después hablo sobre su uso, ¿no? Sobre su historia, sobre sus maneras de servir o de complicarle la vida a la gente, en fin, lo que quieran. Primero descripción y después circunstancias, ¿no? Sociales, históricas, etcétera, que rodean ese objeto. Vamos a empezar por eso. Lo de poner en situación de extrañamiento a las historias lo vamos a dejar para después. Entonces, son las 7:20. Vamos a dar 6, 7 minutitos, ¿les parece? Empezamos a trabajar y en 6 o 7 minutitos, y repito, no hace falta terminar nada, es lo que yo pueda. Siempre en un taller hay una circunstancia como de laboratorio, ¿no? O sea, no son los tiempos de la realidad. Los tiempos de la realidad seguramente van a ser mucho más abiertos. Ustedes, si proponen esto a las personas con las que trabajan, pueden darle el tiempo que quieran. Acá ponemos esos tiempos acotados para aprovechar el resto de la sesión, ¿de acuerdo? Y poder avanzar en alguna otra cosita. Y hacen 2 columnas, lista de prefijos, lista de objetos, y luego vinculan los prefijos con los objetos, y cuando ven todo ese sinnúmero de objetos imaginarios, eligen uno y trabajan sobre ese uno nada más. Lo describen y hablan sobre circunstancias de uso, de todo lo que quieran alrededor de ese objeto. Hay un dicho muy antiguo que dice, dadme un punto de apoyo, ¿no? Bueno, esto que estamos haciendo es un punto de apoyo, para generar rápidamente un producto que no hubieran ni imaginado que lo podían generar sin ese punto de apoyo, sin ese principio, ¿no? Me parece que hay varios principios que habría que empezar a notar y tener en cuenta, más allá de la anécdota de lo que podemos hacer en un ejercicio u otro. La primera cuestión, hay algo que a veces hemos aprendido desgraciadamente en nuestra experiencia escolar, y es que no se puede reescribir, no se puede tachar, no se puede modificar. Las cosas se hacen de una vez y reciben una calificación. Entonces, todo lo que tenga que ver con modificaciones, con tachaduras, son cosas como mal vistas por nuestro recuerdo de escritura en la escuela. Bueno, esto que estamos proponiendo es todo lo contrario. O sea, hay que reescribir todo lo que sea necesario, hay que quitar todo lo que creamos que podemos quitar, hay que agregar todo. Es decir, toda la cuestión de la reescritura
es parte de un principio básico para la escritura creativa. Hay por ahí un libro que se hizo hace muchos años, en el que colaboró el hijo de Rulfo, que se llama Los cuadernos de Juan Rulfo. Y el hijo de Juan Rulfo, Juan Pablo Rulfo creo que llamaba, tenía los cuadernos originales en los que escribía el padre. Imagínense una época en donde se usaba mucho el manuscrito y posteriormente la máquina de escribir. Y es impresionante porque la cantidad de tachaduras, de señales de que esto va a tener que pasar para acá, la selección de ciertos párrafos con notas a un lado para ampliarlo, para ver de reducirlo. Es decir, es un conjunto enorme de modificaciones propuestas, reescrituras. Entonces, si ustedes empezaron a hacer esto y de repente se les ocurre que quieren agregar algo o que quieren quitar algo, no lo consideren negativo, al contrario, es como la evidencia de que están empezando a ser productores de escritura más creativa y más potente. Entonces, esa es la primera cuestión. Otra cuestión que me parece muy importante, ahora van a leer otros, o sea, no se preocupen, pero otra cuestión que me parece muy importante es la cuestión del compartir. Compartir, es decir, no ocultar a los demás lo que estoy haciendo. Que no quiere decir para nada que se le exija a una persona que muestre lo que está haciendo, no. Pero sí que se fomente esta cuestión de que podamos ver no solamente lo que yo hago y lo que me dicen sobre lo que yo hago, sino lo que los otros hacen. Es decir, armar colectivos de escritura. Ustedes imagínense que una cosa es que ustedes tengan su producto acá y otra cosa es que mañana tengan 20, 30, 40 de los escritos de los 70 que son, y ustedes puedan ver qué era lo que estaba generando cada uno de ustedes. Pueda verlo en cuanto a ideas, en cuanto a formas, etc. Esto me parece que es muy importante. El asunto de poner en común sin obligación, sin que la gente tenga obligación. Y la otra cuestión que me parece muy importante es considerar los planos de la escritura, sobre los que hemos hablado, pero insisto mucho. Hay escritura pública, hay escritura que es semi-privada y hay escritura que es privada. Esto quiere decir que nosotros, si proponemos escrituras creativas en el marco de un grupo escolar, algunas escrituras podrían no necesariamente ser conocidas por los demás si el que produce la escritura no lo quiere hacer, porque ese es el comportamiento de la escritura en la sociedad. No todo lo que yo escribo está a disposición de todo el mundo. Solo algunas de las cosas que escribo. Y hay otras cosas que escribo que están a disposición solamente de algunos, ¿no? Y hay otras cosas que escribo que están a disposición de una o dos personas. Es decir, hay que considerar esta cuestión de la flexibilidad, de los modos de compartir, de los tiempos de compartir, etc. Fíjense, si nosotros pusiéramos en común todo esto, a lo mejor esto que se le ocurrió a Elizabeth en este momento es el principio de una historia. Y lo puede retomar otra persona y hacer crecer eso, o modificar eso. El asunto es que poner al colectivo, el conjunto de producciones, abre caminos insospechados y rompe esta cosa de la individualidad. Esto es mío y no lo comparto con nadie. ¿Por qué? Porque ese principio contradice la manera en la que hemos aprendido a hablar. Nadie ha aprendido a hablar solito. Todos hemos aprendido a hablar en comunidad, en círculos de hablantes, que se van ampliando y se van diversificando a lo largo de la vida. O sea, cuando nosotros nacemos, tenemos un pequeño círculo, para empezar, que es el círculo familiar. La voz de mamá, la voz de papá, la voz de los hermanos,
a lo sumo la voz de algún tío, pero en la medida que crecemos ya ese círculo se va ampliando, las voces de mis amiguitos de la colonia, las voces de mis compañeros de la escuela, y a medida que seguimos creciendo, esas voces se van ampliando cada vez más, ¿no? La de mi círculo profesional, la de mi círculo de estudio, es decir, y una no suprime a la otra, se agregan, ¿no? Sin todas esas planos de participación, no seríamos los hablantes que somos. Para empezar, nos habría costado muchísimo aprender nuestra lengua. Y para continuar, si pudiéramos aprender un poquito de esa lengua, sería una expresión mucho más pobre de la que tenemos. Nuestra lengua se ha alimentado todo el tiempo de las voces de nuestro entorno. Con nuestra escritura tiene que pasar lo mismo. Tiene que pasar exactamente lo mismo. Sigo viendo cosas muy interesantes, distareas. No puedo seguir el chat mientras los estoy viendo, pero bueno, debe haber varios por ahí muy buenos, ¿no? Microavión, intrapluma, fíjense, o sea, es que no tiene límite esto, ¿no? A ver, ¿alguno de ellos, alguien quiere leer algo de intrapluma, microavión, anticola, profalda, visilla? Fíjense todas las cosas que van apareciendo, o sea, es como hacer evidente que esto no tiene límite, y que los juegos de creación no tienen límite alguno. El límite es el que ustedes se pongan. Oigan, estaría bueno esto, ¿no? De que circulen entre ustedes, por lo menos si no es entre el conjunto, entre los que quieran hacerse circular los materiales, porque esto potencia la producción, ¿no? Esto potencia la producción y potencia el deseo también de seguir recreando, ¿no? Bueno, a ver, no vamos a tener tiempo ahora porque apenas quedan 15 minutos, pero voy a proponer algunas ideas que se me han ocurrido que tienen que ver con esta cuestión de encontrar un camino nuevo, un camino que no represente lo habitual, un camino que extrañe al objeto. El objeto puede ser el texto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió algo. Lo habitual en un texto es que las palabras lo integren con absoluta libertad, es decir, que yo escriba y vaya desarrollando las ideas y los conceptos como se me ocurra. Pero ¿qué tal si yo le pongo un límite? Y digo, bueno, el texto que me propongo escribir tiene que encadenar las palabras de modo tal que la siguiente palabra empiece con la última letra de la palabra anterior. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es trabajar sobre el extrañamiento de lo que usualmente ocurre en un texto. Eso no ocurre normalmente en un texto. O sea, esto es un extrañamiento de la forma. Yo propongo un texto en donde cada palabra se inicie con la misma letra de la anterior. Entonces, ese es un ejercicio que puede ser muy sencillito, puede ser muy complejo, ¿no? Otro extrañamiento lo hemos planteado el otro día con el tema de la acentuación. Esto me parece que es muy importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de que nuestro idioma es predominantemente grave? Entonces, ¿qué pasa si yo hago una lista de palabras esdrújulas y hago un texto donde la mayoría, no todas, porque va a ser muy difícil que sean todas, sean palabras esdrújulas? Lo que estoy generando es un extrañamiento sonoro. Estoy generando un extrañamiento fonético.
Entonces, cuando hablo de extrañamiento, no hablo solamente de descripción de objetos imaginarios. Puede haber extrañamiento en cuanto a la sonoridad de la lengua, puede haber extrañamiento en cuanto a la lógica habitual de escritura de un texto, puede haber muchos extrañamientos. Eso, si quieren, tomen nota, y por ahí, si a algunos se les ocurre, más allá de la actividad que ya van a tener a partir de mañana señalada, si a alguno se les ocurre algo vinculado a esto que estoy planteando en los últimos minutos, puede hacerlo y lo leemos y lo compartimos y lo agregamos al encuentro del próximo viernes. Pensando en que tenemos apenas 10 minutos, a ver, les pido, a ver, el inicio, no el desarrollo, el inicio de el extrañamiento de una historia habitual. Caperucita y Cenicienta. Alteremos los valores. No es Cenicienta la víctima, es la victimaria. No son las hermanastras las victimarias, son las víctimas. ¿Cómo arrancaría una historia de ese tipo? Por ejemplo, o cualquiera de las historias habituales que ustedes han escuchado en la infancia, en la historia para niños, en donde tienen una lógica propositiva en cuanto a valores, altérenle algo para que esto se dispare para otro lado. El comienzo nada más, un par de frases, con eso alcanza. Bueno, arrancamos. 2 principios más agregamos a los comentarios generales, que hablábamos de compartir, de no cerrarse a la producción de cada uno. Es muy importante guardar todo lo que produzcan. Todo, aunque parezca menor, aunque parezca poquito, guardarlo. Podemos volver a lo que estamos haciendo, volver a mirarlo. Es decir, no despreciar nada de lo que se nos va ocurriendo, ni nada de lo que vemos que generan nuestros compañeros y que nos llama la atención. Entonces, no abandonar nada, no perder nada, y la otra, buscar estos intercambios, proponerlos. No necesariamente con todo mundo, no necesariamente con todo el mundo. Nadie se lleva bien con todo el mundo, nadie tiene confianza con todo el mundo, pero sí se van estableciendo redes, afinidades, cercanías. Entonces, no es lo mismo trabajar solo o trabajar con una persona más que trabajar en red. Porque trabajar en red implica crecer como escritores a partir de lo que los otros también nos van proporcionando. No solamente la idea específica, la anécdota de lo que escribió ese día, sino en el modo en que va encarando su trabajo regularmente, su trabajo de escritura creativa, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos sobre la hora. Espero que les haya gustado, espero que estén bien, que pasen un lindo fin de semana y nos vemos el próximo viernes.